bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, motivadoras para una vida positiva, y también relatos que invitan a la reflexión profunda y merecen ser contemplados. En el borde del pueblo Esperanza, donde un camino de tierra roja conduce a una serie de colinas bajas, hay una pequeña casa escondida bajo el dosel de un árbol antiguo. Su alero cubierto de musgo verde y las manchas del tiempo sobre las tejas rojo-marrón parecen arrugas alrededor de los ojos de un anciano que duerme la siesta. A esa casa la llaman la casa que respira con el viento, porque cada tarde, cuando el sol empieza a ponerse detrás de las colinas, el viento sopla a través del alero, creando un sonido grave y prolongado, como un himno triste. Y allí, viviendo sola, está una anciana llamada Doña Aurelia. Doña Aurelia tiene ya 75 años. Su cabello, blanco como la niebla matinal, suele estar recogido en un moño bajo la nuca, su piel, arrugada como la tierra tras muchas estaciones secas. Pero sus ojos eran distintos. Aquellos ojos, aunque nublados por la vejez, seguían brillando con algo muy silencioso que la gente del pueblo no sabía nombrar. Solo sabían que, cada vez que pasaban frente a la casa del alero musgoso, si miraban en silencio hacia adentro, verían una silueta sentada bajo el marco de madera de la ventana, con las manos moviéndose sobre un telar antiguo, como si tejiera los días que ya habían pasado de su vida. Su esposo, don Julián, fue carpintero. Un hombre silencioso, que disfrutaba tallando la madera en formas extrañas y dándoles nombres como si fueran sus propios descendientes. Murió en una primavera, cuando las primeras flores de manzano cubrieron de blanco la ladera detrás de la casa. Ella recuerda con claridad aquella mañana. Él partió mientras dormía, sereno como una ráfaga de viento que se escapa del cielo. La gente decía que fue una muerte afortunada, pero para ella, desde aquel día, el alero nunca volvió a cantar con el viento como antes. Sus dos hijos, Tomás y Helio, crecieron entre el olor a madera nueva y el zumbido constante del telar de su madre. Fueron niños traviesos, corrían por las colinas, trepaban los manzanos para recoger frutos y hacer travesuras. Pero el tiempo, como el camino que lleva a la ciudad, los alejó de los brazos maternos. Tomás se fue a trabajar en la construcción en la capital. Helio estudió en la universidad y nunca regresó. Durante años, solo enviaron cartas, a veces algo de dinero, pero jamás volvieron. En primavera, la estación que ella más detesta desde la muerte de su esposo, nadie la culpa por vivir sola. Ella tampoco culpa a nadie. Solo que, desde que su segundo hijo dejó el pueblo, Doña Aurelia decidió no criar más animales. Antes, tuvo un perrito llamado Niebla, porque era blanco como el aliento de la mañana. Murió tras un invierno gélido, enrollado a sus pies, sin volver a despertar. Ella lloró, pero no por la pérdida del animal. Lloró al darse cuenta de que ya no tenía el valor para volver a sentir dolor otra vez. Así aprendió a vivir con el silencio. Cada mañana, se levantaba muy temprano, hervía agua con leña seca. Se lavaba el rostro con agua del pozo y barría el patio cubierto de hojas. El viejo manzano tras la casa seguía floreciendo, seguía proyectando su sombra sobre el tejado viejo. Preparaba una comida sencilla, a menudo solo tortilla de maíz, huevo cocido y té de hierbas, y se sentaba junto al telar, tejiendo pañuelos con patrones que solo ella entendía. Una vez, bordó un pañuelo con la imagen de un bote solitario a la deriva en el mar, con una sola persona remando y una linterna tenue. Cuando le preguntaron, ella solo sonrió y dijo: «Esa soy yo, remando entre los recuerdos, por las tardes,
Cuando el viento empezaba a rozar los bordes del bosque y el sol caía oblicuamente a través del marco de la ventana, volvía a sentarse bajo el alero. Se quedaba allí como una guardiana del tiempo, escuchando en silencio el sonido del viento, de las hojas cayendo, y de los días que pasaban lentamente. No esperaba a nadie. Solo cuidaba del alero como un ritual íntimo, un lugar donde conversaba con el pasado, con las sombras que habían cruzado su vida. Algunas personas del pueblo decían que la señora era un poco excéntrica, que solía murmurar sola como si hablara con el viento. Los niños pasaban sigilosamente frente a su casa, curiosos, espiando por la ventana. Ella no se enojaba, ni le daba importancia. Porque sabía que, en el bullicioso mundo de los adultos allá afuera, nadie recordaría a una anciana sentada tejiendo bajo un alero cubierto de musgo. Pero ella seguía tejiendo, bordando, custodiando ese alero como si fuera la última tarea que le quedaba por cumplir en esta vida. La única persona que la visitaba de vez en cuando era el padre Vicente, el joven sacerdote que había llegado al pueblo hacía unos años. Él le traía libritos, algunas papas o pan del templo. Ella no era creyente, pero le tenía cariño por la forma en que la saludaba, siempre inclinando la cabeza como si ella fuera una reina retirada. Una vez, el padre Vicente le preguntó: «Doña Aurelia, ¿no se siente triste viviendo sola así?». Ella respondió, con una voz suave como el viento de principios de invierno: «Padre, vivir sola no es lo mismo que estar sola. Vivo con mis recuerdos, con mi alero, con el viento. Y los recuerdos nunca nos abandonan». En los días de lluvia, la pequeña casa parecía hundirse en la tierra, como si quisiera desaparecer entre cielo y suelo. El sonido de la lluvia golpeando las tejas sonaba como una voz suave llamando a lo lejos. Ella seguía sentándose bajo el alero, envuelta en su chal de lana gris ceniza, mirando hacia el horizonte como si esperara a alguien, aunque no supiera a quién. Pero una tarde lluviosa, cuando el viento sonaba de una forma extraña y las gotas danzaban en el borde del tejado, ocurrió algo extraordinario. Una figura tambaleante apareció en el sendero que conducía a su casa, una figura que, en ese momento, ella no podía imaginar que cambiaría todos los años que le quedaban por vivir. Pero esa es la historia de otro fragmento. En este fragmento, solo sabemos que doña Aurelia, la guardiana del alero, la que tejía el tiempo con lana y memoria, seguía allí, inmóvil pero viva, en silencio pero llena de lenguaje. Una anciana que no necesitaba del mundo, solo un poco de viento, un alero, y un corazón lo bastante cálido como para no volverse piedra ante la soledad. La lluvia duró 2 días y 3 noches, empapando el alero de la casa de doña Aurelia y convirtiendo el camino de tierra que llevaba al bosque detrás del pueblo en un arroyo de barro. Durante esos días, ella solo se sentaba junto a la ventana, tejiendo una larga bufanda de lana vieja de color gris ceniza. No tejía para vender, ni para regalar a nadie. Era un hábito, como si bordara el tiempo en cada hebra, como si al no hacer nada, pudiera disolverse en el murmullo del viento que rondaba la casa de madera. Aquella mañana, cuando por fin el cielo dejó entrever un poco de luz tras la lluvia, decidió salir a recoger ramas secas para encender el fuego. El viento tras la lluvia traía el olor húmedo del musgo, de hojas podridas y de la tierra blanda bajo los pies. Se puso su abrigo grueso de lana, se cubrió con un viejo sombrero de paja y caminó con el bastón que su difunto esposo había tallado para ella. El sendero entre los árboles densos ahora estaba inundado, con charcos formándose entre las raíces de los viejos árboles. Se agachaba para recoger ramas caídas por la tormenta, con el mismo cuidado con el que uno recoge pedazos olvidados de la propia memoria.
No deseaba más que reunir suficiente leña para los días próximos y volver al alero cubierto de musgo. Pero entonces, en una curva del sendero que nunca antes había cruzado, un rincón del bosque más oscuro, donde apenas entraba la luz entre el follaje espeso, escuchó un sonido muy leve, un suspiro profundo. Mezclado con el murmullo del agua, se detuvo, por un instante, pensó que había imaginado el sonido, o que era solo el viento rozando las rocas. Pero luego volvió a oírlo, más largo, como un gemido solitario de una criatura intentando invocar algo desde lo más hondo del dolor. Doña Aurelia no era curiosa, pero tampoco indiferente. Se apoyó en su bastón y avanzó lentamente entre la hierba húmeda, abriéndose paso entre los helechos espesos. Y cuando apartó una rama caída, sus ojos se toparon con una imagen que la dejó paralizada. Entre el barro y las raíces profundas, yacía un caballo negro desplomado. Su pelaje estaba empapado, cubierto de hojas muertas y lodo. Una de sus patas traseras estaba atrapada en una gran bifurcación de raíces, hinchada y amoratada. En su hombro izquierdo había un corte extraño, nítido, delgado y con la forma de unas alas abiertas. Pero lo que hizo que ella se detuviera no fue la herida, sino la mirada del animal, unos ojos grandes, negros como el abismo, pero llenos de lágrimas y un dolor silencioso. Un miedo repentino se apoderó de ella. Nunca había tocado un caballo. Los había visto desde lejos, sombras oscuras cruzando el pueblo durante las fiestas. Cascos resonando en la plaza llena de polvo, pero jamás pensó que estaría tan cerca de una criatura tan grande. Mucho menos una herida. Solo sigue caminando, se dijo, apretando con fuerza su bastón. Esto no es asunto mío. Si muere, es cosa del cielo y la tierra. Se dio la vuelta, pero justo en ese momento, un resuello, suave, como el de un moribundo, sonó detrás de ella. Giró la cabeza, y los ojos del caballo volvieron a encontrarla. No había lucha, ni miedo, solo una mirada rendida, como si dijera, si te vas, lo aceptaré. Pero, por favor, no me dejes solo. Su corazón se encogió. Durante tantos años había aprendido a ignorar los ecos dentro de sí misma. Pero ahora, entre el bosque húmedo tras la lluvia y este caballo extraviado, no podía darse la vuelta. Avanzó con lentitud, midiendo cada paso. El caballo no se movió. Al acercarse, percibió el olor del barro, de la sangre seca y de la lluvia impregnada en su pelaje. No sabía cómo, pero su mano, acostumbrada solo a sostener agujas, hilos y lana, tembló al posarse sobre el cuello del animal. Estaba caliente. Fiebre, no mueras aquí. Tú no perteneces a esta tristeza, susurró. Una frase que brotó como un suspiro, sin haber sido pensada. Se quitó el suéter que llevaba puesto, el mismo que había tejido en noches frías. Sola, y lo envolvió alrededor de la pata herida del caballo. La sangre seguía filtrándose, pero la herida no parecía tan profunda como para haber cortado un tendón. Tal vez por el frío, o por haber estado atrapado tanto tiempo, ya no tenía fuerzas para levantarse. Ella se sentó a su lado, sin importar el lodo húmedo y helado. Sus ojos seguían fijos en el corte del hombro del caballo, la forma de un ala. No parecía un accidente. Tenía forma, como si alguien lo hubiera grabado intencionalmente en su piel. ¿Una marca? ¿Una maldición? ¿O una herida del lugar del que había huido? Doña Aurelia no lo sabía, solo sabía que, en ese momento, entre árboles mojados y el aliento entrecortado de una criatura,
Había encontrado algo muy parecido a lo que sintió una vez al sostener a su pequeño hijo en brazos. Un aliento frágil que merecía ser protegido. Se levantó. Miró a su alrededor. No había nadie. Ni voces, ni coches. Solo el sonido constante de las hojas cayendo tras la lluvia. Sabía que no podía dejarlo allí. Pero ¿cómo llevar un caballo tan grande a casa? Miró al animal de nuevo. Él también la miró. No hizo ruido, no se movió. Solo respiraba. Como si lo único que quedara en el mundo fuera ella. No tengo cuerda, dijo, mitad para sí misma, mitad para él. No tengo carro. Pero tengo piernas. Y un bastón. Y un poco de locura suficiente para hacer esto. Caminó hacia el claro del bosque, donde algunas ramas grandes habían caído tras la tormenta. Empezó a arrastrar troncos, organizándolos en forma de parihuela. Luego se quitó el pañuelo de la cabeza y lo ató como una cuerda. Así, paso a paso, construyó una camilla rudimentaria. Cuando el sol empezó a ponerse en el oeste, volvió junto al caballo, nunca, en sus 75 años viviendo en esperanza. Doña Aurelia había sentido que el camino del bosque hacia casa era tan largo. Sus pasos se hundían en el barro, arrastrando una camilla de madera empapada, donde yacía el caballo negro, respirando con suavidad y agotamiento. Aquella noche, cuando la neblina se disipó y el viento se volvió apacible, decidió que no podía esperar más. El animal no sobreviviría a una segunda noche de lluvia fría. Y ella no podía permitir que su corazón volviera a enterrar algo que comenzaba a germinar en silencio. No usó fuerza para tirar. Ya no tenía fuerzas. En su lugar, avanzaba poco a poco, usando su bastón para liberar las ruedas de la camilla de entre las raíces, cubriendo el barro resbaloso con hojas, amarrando los maderos con cuerdas, y utilizando toda la sabiduría aprendida a lo largo de su vida para cruzar el bosque salvaje después de la lluvia. Cada vez que la camilla se inclinaba, el miedo la invadía. Pero cada vez que los ojos del caballo la miraban en silencio, sin miedo, sin reproche, apretaba los labios y seguía adelante. Como si dos desconocidos se arrastraran el uno al otro fuera de un abismo invisible. Uno desde la tristeza solitaria, el otro desde el lodo y las heridas. Cuando la silueta de la casa de madera apareció entre los viejos manzanos, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. Tembló, no de frío, sino porque por primera vez en muchos años, ese lugar ya no era la casa vacía. Bajo el alero cubierto de musgo, había un ser vivo esperando, aunque nunca la hubiera llamado por su nombre, aunque nunca le hubiera prometido nada. Doña Aurelia llevó al caballo hacia el viejo establo, donde su esposo alguna vez crió unas gallinas. Colocó puñados de paja en el suelo, los apiló para formar un lecho espeso, y con unas tablas improvisó un pequeño techo. Cuando el caballo se incorporó con esfuerzo sobre tres patas y luego se recostó suavemente sobre la paja, ella suspiró, como si acabara de colocar a salvo una parte de su corazón. Desde hoy, este alero también es tuyo, le dijo, acariciando suavemente su cuello. Viniste con la lluvia, como una sombra. Así que te llamaré. Sombra, sombra. Oscuridad, el nombre surgió, suave como la caída de una hoja, pero resonó eternamente en su corazón. No por su pelaje negro, ni por la herida en forma de ala, sino porque venía de una parte de su vida que ella creía cerrada, un lugar donde las cosas existen en silencio, sin necesidad de luz para ser reales. Desde ese día, la vida en la vieja casa de Doña Aurelia adquirió un nuevo ritmo.
Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol atravesaban el marco de la ventana de madera podrida, ella se levantaba y cocinaba una olla de avena con un poco de miel, el desayuno favorito de su esposo en los inviernos. Llevaba el cuenco grande hasta el establo y, cucharada a cucharada, se lo daba a Sombra. El caballo comía lento, pero cada vez que ella se acercaba, alzaba la cabeza y asentía levemente, como un gesto silencioso de gratitud. Ella lavaba la herida de Sombra cada día con agua salada y hojas de helecho, en las que confiaba por su poder curativo. Cuando no llovía, lo paseaba lentamente por el jardín, dejándolo pararse bajo el sol. Su pata trasera aún estaba hinchada, pero comenzaba a sostener peso. A veces se arrastraba unos pasos y se detenía junto al manzano para mordisquear las hojas. Nunca, jamás, intentó irse, ella no lo ataba. No puso cercas. Pero cada tarde, cuando el viento comenzaba a entonar su canto bajo el alero, Sombra regresaba a colocarse bajo el techo de paja, con los ojos fijos en la ventana donde ella bordaba. Y ella nunca lo dejaba en silencio. Por primera vez en décadas, doña Aurelia comenzó a hablar. Mucho. Le contaba a Sombra pequeños fragmentos del pasado, historias que nunca le había contado a nadie, que ni siquiera había pensado en decir. Antes, yo pensaba que era una mujer débil. Comenzó una tarde cubierta de niebla espesa. Tenía miedo de estar sola, miedo de perder, miedo de las miradas de la gente cuando ya no tenía marido, ni hijos a mi lado. Sombra solo pastaba, pero sus orejas temblaban levemente, como si escuchara. Pero aprendí algo: la tristeza no mata. Solo te convierte en piedra. Si no hay con quien compartirla. Ella contaba sobre la vez que su hijo mayor se fue tras una pelea, dejando una carta apresurada sin una sola palabra de disculpa. Contaba sobre el aniversario de la muerte de su esposo, cuando se sentó sola bajo el alero, con una copa de licor en la mano, mirando el camino por donde ya no pasaba nadie. Sombra no respondió. Solo permanecía en silencio a su lado, hombro con hombro, con una respiración constante como una melodía de fondo para unos recuerdos que nunca tuvieron audiencia. Poco a poco, el alero se convirtió en otro espacio. Allí, ella colocó una silla de madera frente a la que solía usar, no para alguien que vendría, sino para Sombra, ese ser silencioso que comprendía más que cualquier otra persona. Al mediodía, recogía manzanas caídas, las partía, les quitaba las semillas, las colocaba sobre una hoja de plátano y llamaba: Sombra, ven a comer un poco. Las manzanas de este año son más dulces que las del año pasado. Y el caballo se acercaba, sin prisa. Pero siempre en el momento justo, cuando caía la noche y el viento rondaba el techo de la casa, ella seguía bordando sobre un nuevo pañuelo. Pero esta vez, a su lado, había una sombra alargada acostada bajo el alero, con los ojos cerrados pero las orejas alerta cada vez que ella se movía. Una vez, ella murmuró: si pudieras entenderme, seguro serías una persona que se perdió en la vida de un caballo. El caballo no respondió. Pero una brisa pasó, y el pañuelo de lana en sus manos voló de su regazo y cayó suavemente sobre el lomo de Sombra. Él no lo sacudió. Solo permaneció quieto. Desde entonces, ella empezó a tejer para él un pañuelo propio, de color ceniza y marrón tierra. Silencioso como el camino que ambos recorrían juntos, cada mañana, ella se levantaba más temprano. Las comidas tenían una ración más. Sus historias tenían un oyente más. Y la vida, que parecía haberse apagado hace tiempo, de pronto tomó un nuevo rumbo.
callado como las flores silvestres que brotan entre las piedras después de la lluvia. No lo decía, pero en su corazón lo sabía. Desde que llegó Sombra, el tiempo ya no pasaba sobre ella como un ser indiferente. Se detenía cada vez que ella sonreía. Escuchaba cada vez que ella contaba una historia. Y caminaba con ella, en el silencio de dos seres que el mundo había olvidado. Aquel día era una mañana tranquila, con una brisa suave y el olor a tierra mojada aún flotando en el aire. Aurelia soplaba suavemente el tazón de avena mientras canturreaba una vieja canción folclórica, una que su madre solía entonar cuando ella era niña. Desde que Sombra estaba, cantaba más seguido. No porque esperara que él entendiera, sino porque esas melodías de antaño parecían cobrar vida entre los silencios que se volvían cada vez más amables. Ella llevó la avena afuera y la colocó frente al caballo que yacía de lado bajo el alero, con una pata trasera aún doblada y el lomo húmedo de sudor por el frío de la noche. Con manos suaves, le limpió el hombro con un pañuelo, un acto que ya era costumbre. Pero ese día, cuando la luz del sol se filtró por entre las tejas cubiertas de musgo e iluminó justo aquel hombro oscuro, ella se quedó inmóvil. Bajo el pelaje negro brillante y la piel gruesa había una cicatriz. No era una herida común de arañazo o caída como las que solía ver en los animales, sino una marca grabada profundamente, con una ligera curva como un ala de ave extendida. Ella tocó con la mano y sintió la irregularidad de la piel áspera. Había intención. Había herramienta, y también propósito. Soltó el pañuelo, retrocedió medio paso, en silencio, como si aquella cicatriz le hubiera susurrado algo al oído. Un ala. Murmuró. No es una herida, es una señal. Se dejó caer sobre el escalón del alero, con sus ojos viejos fijos en Sombra, quien seguía comiendo la avena tranquilamente, como si no supiera que acababa de despertar un recuerdo en la mujer que lo miraba. Mucho tiempo después, ella se levantó lentamente y entró en la casa. En un rincón del armario de madera, rebuscó hasta encontrar una vieja caja de hojalata, cubierta por una gruesa capa de polvo. Dentro había recortes de periódicos antiguos, algunos carretes de hilo y unos cuantos artículos que su difunto esposo había guardado en su tiempo, cuando aún estaba fascinado con las carreras de caballos. Él había sido talabartero en un establo de caballos de carreras en la capital. Aunque ella nunca le prestó demasiada atención, tal vez el destino había conservado aquellos fragmentos del pasado para este preciso día. Encontró un artículo con una fotografía, un caballo negro y alto galopando en la pista, espuma blanca salpicando bajo sus patas como niebla. En su hombro, se distinguía débilmente un tatuaje con forma de ala de pájaro. Su corazón se encogió. El caballo se llamaba Nocturno. Nacido en el establo El Viento, era famoso por su velocidad superior y su andar majestuoso. El artículo mencionaba: la marca en forma de ala de pájaro era usada por los criadores para identificar a caballos especiales, como un emblema para aquellos nacidos para volar, aunque no tengan alas. Doña Aurelia salió de nuevo al porche, se sentó, con las manos temblorosas. Sombra levantó la cabeza para mirarla, y luego volvió a pastar. Sin prisa, sin rastro de ser un campeón de las pistas, si es que realmente alguna vez fue Nocturno. ¿Tú fuiste un caballo de carreras?, le preguntó, como si hablara consigo misma. ¿Por qué estabas en el bosque? ¿Quién te abandonó? Una ráfaga de viento llegó desde el manzano, peinando su cabello, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el susurro de las hojas. Por un instante, le pareció escuchar una voz lejana en el viento, un suspiro, un eco antiguo de otros tiempos. Una noche,
mientras el viento aullaba sobre el tejado y la lluvia empezaba a caer suavemente. Ella salió a sentarse junto a Sombra, cepillándole el pelaje como siempre. Sus manos temblaban más por el frío, pero sus ojos estaban claros como el agua de un pozo antiguo. «No tienes que decir nada. Solo quédate», murmuró. «Y si algún día tu antiguo dueño regresa, no te retendré. Pero estaré aquí, bajo este alero, mirándote partir. Como se mira a un ala emprender vuelo. Sin enojo, sin dolor. Solo, espero que recuerdes que aquí hubo alguien que te curó las heridas, que te contó historias, y que creyó que eras algo bueno». Sombra inclinó la cabeza y rozó con su frente el hombro de ella. El viento se detuvo. La lluvia cesó. Y el cielo ya no era tan oscuro como la noche anterior y ella, doña Aurelia, de pronto comprendió. En el viento de esa tarde ya no había susurros helados. Era una canción suave, entonada por alas que ya no cargaban pesares, sino esperanza. Los rumores, como el humo de un viejo horno de ladrillos, empezaron a elevarse hacia el cielo, alejándose del porche cubierto de musgo de doña Aurelia. Al principio eran solo murmullos en el mercado de pescado, luego frases entrecortadas en la cantina, hasta que finalmente llegaron al rancho Santa Rufina, donde don Armando habitaba como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Decían que una anciana que vivía en las afueras del pueblo de Esperanza estaba cuidando a una sombra de caballo, negro con una extraña marca en el hombro, una criatura que no pertenecía a la pobreza ni a techos torcidos, sino que debería estar corriendo bajo las luces de un hipódromo, o al menos en un establo bañado en bronce, donde los jinetes llevan chaquetas de terciopelo y emblemas en el pecho. Don Armando escuchó ese rumor una mañana, mientras hacía que sus hombres inventariaran sus vinos añejos en la bodega. Frunció el ceño, pero en lugar de enfadarse, entrecerró los ojos, como si intentara recordar algo. Un viejo recuerdo emergió, el de un caballo negro que una vez fue suyo, un animal forjado como un guerrero, y también el único que nunca pudo domesticar del todo. Escapó una noche de tormenta, tras una paliza, dejándole no solo la derrota, sino también una mancha ante los inversionistas. Ahora, al enterarse de que había reaparecido, no bajo las luces del estrellato sino bajo el alero musgoso de una anciana, don Armando se sintió profundamente ofendido. No podía permitir que una criatura que alguna vez llevó el nombre de Santa Oscura, la oscuridad sagrada, terminara su vida junto a una olla de gachas de avena y las manos temblorosas de una campesina. Llamó al coche, ordenó preparar los documentos de propiedad y se dirigió hacia el sur, hacia Esperanza, como si arrastrara consigo toda la furia de los años heridos. Aquella tarde, el cielo de Esperanza se tornó extraño. Las nubes descendieron sobre el alero de la casa de doña Aurelia, haciendo que todo se viera difuso, como en una pintura deslavada. Sombra estaba bajo el manzano silvestre, con el cuello erguido y las orejas atentas, como si presentara algo. Doña Aurelia, que tendía las hebras de lana teñidas con té seco, se detuvo de pronto al oír el rugido de un motor desconocido sobre el camino de grava. Un coche negro y reluciente se detuvo frente al viejo portón de madera. Del vehículo bajaron 3 hombres, 2 corpulentos al frente, y detrás un hombre mayor, de estatura imponente, con un abrigo largo negro y un bastón de plata. No dijo su nombre, pero la autoridad en su presencia lo envolvía todo, como el humo de un veneno lento. Doña Aurelia no preguntó quiénes eran. Solo miró. Una mirada directa a los ojos de don Armando, y en ese instante, ninguno de ellos, ni siquiera los corpulentos acompañantes, se atrevió a romper el silencio. Venimos a recuperar una propiedad,
dijo don Armando, con voz seca y fría como piedra de afilar. El caballo negro con la cicatriz en forma de ala. Es mío. Y tengo los papeles. Doña Aurelia ladeó la cabeza, aún con el atado de lana entre los brazos. Yo no retengo propiedades ajenas, respondió. Solo cuido de un alma abandonada. El vino por su cuenta. Don Armando soltó una risa seca. ¿Usted cree que tiene alma? Es un caballo de carreras. Criado. Entrenado y registrado a mi nombre. En las carreras no hay compasión. Solo velocidad y beneficio. Doña Aurelia dio un paso adelante, cara a cara con él. El viento jugaba con su cabello canoso como con un velo ligero. Lo que usted perdió no fue una propiedad, dijo. Suave pero firme como una piedra en el río, fue la confianza. Y eso no se recupera. Los ojos de don Armando se detuvieron por un instante, como al ritmo de un latido. La mirada de Sombra, desde lejos, también se fijó en él. No había temor, ni sobresalto, solo una quietud que parecía atravesarle el alma. Don Armando se dio la vuelta, dejando una amenaza flotando. Se arrepentirá de obstaculizar la ley. La demandaré. Y la próxima vez, no vendré solo. El coche desapareció entre el polvo rojo del camino, dejando un vacío tan denso que cortaba la respiración. Doña Aurelia no regresó a la casa de inmediato. Caminó hacia Sombra, le puso la mano sobre el lomo. La cicatriz en forma de ala seguía allí, más oscura bajo la luz del atardecer. El caballo no se movió, pero sus ojos brillaban con una serenidad extraña, como si supiera que quien alguna vez blandió el látigo, finalmente había comprendido que el látigo no puede gobernar el corazón. Esa noche, doña Aurelia escribió una línea breve en su pequeño cuaderno, ese que solo usaba para anotar las hierbas que recogía. Quien alguna vez nombró a la oscuridad con arrogancia, ahora teme la sombra de la compasión. Tal vez lo verdaderamente valioso jamás pertenezca a quien lo llama propiedad. En la pequeña cocina, puso a hervir un poco de té de menta, mirando en silencio hacia el alero. Sombra yacía debajo, con la cabeza sobre las patas delanteras, los ojos entrecerrados pero sin dormir. El viento seguía soplando. Pero esta vez, ya no era el viento solitario. Era el susurro de una alianza, entre el alero y la oscuridad, entre el pasado abandonado y el presente que resiste. Un enfrentamiento había comenzado. Pero ella no tenía miedo. Porque sabía, nadie puede vencer a la vida cuando está alimentada por el amor. Aquella noche, el cielo de esperanza estaba completamente oscuro, sin luna. El viento se arremolinaba alrededor del alero de la casa de doña Aurelia como una manta de lana raída que cada invierno ella remendaba con un nuevo parche. Sombra se mantenía junto al establo, con los ojos abiertos, sin dormir. Desde que apareció don Armando, ella sabía que los días tranquilos estaban contados. Cerca de la medianoche, mientras cosía una vieja chaqueta junto a la ventana, la aguja atravesaba la tela gruesa como un suspiro leve. Se escucharon unos golpes en la puerta. No eran fuertes ni apresurados. 3 golpes, como si alguien preguntara al mundo si aún hay lugar para un viajero. Abrió la puerta. En el umbral había un joven, empapado de pies a cabeza, con los ojos llenos de cansancio y preocupación. No traía equipaje, solo un cuaderno de tela vieja envuelto en una bolsa de cuero, que apretaba contra el pecho como si fuera un tesoro. «Perdón por molestar», dijo con voz ronca por el frío y por algo más que llevaba guardado mucho tiempo. «Me llamo Bruno. Trabajé para don Armando. He venido a contarle una verdad».
Junto al fuego crepitante, Bruno estaba sentado con las manos apretadas alrededor de una taza de té caliente. Sombra permanecía junto a la puerta de la cocina, con las orejas erguidas. Sin quitarle la vista al joven desconocido, fui uno de los entrenadores principales en Santa Rufina. Comenzó Bruno, con la voz temblorosa, sin saberse si por el frío o por remordimiento. Entré a trabajar con solo 19 años, y el primer caballo que me asignaron fue Alado, el que ahora es su caballo. Doña Aurelia no dijo nada. Solo lo miraba, como si cada arruga en su rostro intentara volver a los días pasados con la mirada más suave posible. No era como los demás caballos, continuó Bruno, conmovido. Cuando corría, parecía volar. En ese entonces, todos lo llamaban el que no toca la tierra. Ganó 3 competencias seguidas en el norte, pero en la cuarta lo llevaron al límite. Cayó. Se fracturó levemente la pierna izquierda y sufrió daños en el ligamento del hombro. Debería haber sido retirado para recuperarse, pero don Armando. Él no aceptaba el desperdicio. La voz de Bruno se quebró. Sacó de su bolso el cuaderno, las páginas amarillentas por el tiempo, la tinta corrida pero aún legible. Contenía registros diarios sobre la salud, comportamiento y entrenamiento de Alado, junto con mapas de las pistas, resultados, y en especial una página donde se leía claramente: hombro izquierdo con cicatriz, marcar con símbolo de ave para distinguirlo del caballo de reserva. Esta es la prueba, dijo Bruno, poniendo el cuaderno sobre la mesa, de que Sombra es Alado. Y de que fui yo quien quitó el candado, abrió la puerta, y lo dejó escapar aquella noche de lluvia. Bajó la cabeza, como esperando una sentencia. ¿Por qué?, preguntó doña Aurelia suavemente, sin reproche ni dureza. Solo una pregunta simple, como una aguja que busca silenciosamente una costura. Bruno alzó la vista. Porque lo vi llorar. En ese momento, el fuego pareció disminuir. El viento afuera silbó por entre las rendijas de la puerta, como el lamento de almas heridas por los humanos. Estaba fuera del establo, bajo la lluvia, relató Bruno, con la mirada perdida como si reviviera aquella noche. Él estaba tendido, inmóvil, con los ojos húmedos. No por el dolor, sino por la desesperanza. Nunca vi a un caballo mostrar emociones así. Ya no era un animal, era un ser traicionado. Doña Aurelia guardó silencio, acariciando suavemente una página del cuaderno. Las letras temblorosas, torcidas como la vida, nunca recta. ¿Y a qué ha venido?, preguntó al fin. Escuché que don Armando quiere demandarla para recuperar a Sombra. Si es necesario, testificaré en el juicio. No puedo vivir en paz si vuelve a caer en manos de un cruel. Ella se levantó, se acercó a Sombra y acarició suavemente la cicatriz en forma de ala en su hombro. Antes se llamaba Alado, el que tiene alas. Pero sus alas no fueron hechas para ser atadas bajo el látigo. Se volvió hacia Bruno. Gracias. Pero más allá del testimonio, le acabas de devolver algo aún más importante: su identidad. Cada ser viviente merece ser llamado por su verdadero nombre, al menos una vez en la vida. Bruno bajó la cabeza, las lágrimas asomaban en sus ojos, sin saber si era por remordimiento o porque, por primera vez en su vida, sentía que ya no era solo una pieza más en la fría maquinaria del sistema de carreras de caballos. Esa noche, cuando Bruno ya había sido acomodado en el pequeño cuarto detrás de la cocina, doña Aurelia volvió a abrir su viejo diario. A la luz de la lámpara de aceite, escribió un nuevo pasaje: a veces,
La verdad es como una aguja que se nos cae en medio de la noche, pequeña, difícil de encontrar, pero sin ella, ningún desgarro podrá ser remendado jamás. Gracias a quien la devolvió. Sombra estaba afuera, junto a la ventana, alzando la cabeza para mirar adentro. Sus ojos brillaban como si, en medio de la densa oscuridad, una estrella hubiese encontrado de nuevo su lugar en el cielo al que siempre perteneció, y así, una parte de la verdad fue remendada. No por un tribunal, ni por la voz del poder, sino por unas manos ancianas que sabían entender el dolor y un corazón joven capaz de arrepentirse. Lo que quedó fue el silencio, ese lenguaje que solo comprenden quienes han estado solos y han amado de verdad. La plaza del pueblo de Esperanza nunca había estado tan llena como aquella mañana. Sobre el viejo pavimento gris, aún húmedo por la lluvia de la noche anterior, una multitud se apretujaba alrededor del espacio central, donde se había levantado un estrado de madera improvisado. Una bandera blanca ondeaba en lo alto de un mástil, indicando que se trataba de un juicio público, como dictaba la antigua costumbre del pueblo, un lugar donde no solo comparecen las personas, sino también el honor, la razón y el alma ante la justicia. Doña Aurelia apareció como una hebra de lana oscura entre los abrigos gruesos y los colores vivos de la gente del pueblo. No se había puesto ropa nueva, solo llevaba su viejo suéter oscuro, el mismo que había remendado con sus propias manos decenas de veces. En sus manos, un pequeño cuaderno forrado en piel de oveja, que contenía todo el registro de su cuidado a Sombra, desde la primera herida, los tipos de hierbas medicinales utilizadas, hasta sus expresiones emocionales día a día. Algunos decían que parecía una curandera de otros tiempos, otros, que era como un hada guardabosques, pero solo ella sabía la verdad, simplemente estaba ahí para decir lo que era cierto. Frente a ella estaba don Armando, con un abrigo negro, un bastón de plata en la mano, y gafas oscuras que le cubrían casi la mitad del rostro. No miraba a Aurelia, ni a la multitud, solo observaba el estrado como si fuera el escenario final de una obra de teatro en la que él era el director. Sentado en el centro del estrado estaba el juez Esteban, un joven recientemente nombrado por el ayuntamiento regional. Bajo la luz oblicua del sol de principios de otoño, su rostro mostraba tanto firmeza como cierta confusión. Como si llevara sobre sus hombros una responsabilidad demasiado grande para una camisa aún sin planchar. La audiencia de esta mañana, comenzó Esteban, su voz amplificada por un altavoz viejo, se refiere a la disputa por la propiedad de un caballo llamado Sombra, o Alado, entre el señor don Armando Castañeda, representante del criadero Santa Rufina, y la señora doña Aurelia Villaverde, vecina del pueblo de Esperanza. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos niños se colaban entre las piernas de los adultos, tratando de alzar la vista para ver al caballo del que se hablaba. Sombra, atado cerca bajo la sombra de un gran roble, seguía inmóvil como una estatua viviente, los ojos fijos en el estrado de madera. Sin mostrar el menor signo de temor, «Señor don Armando», dijo el juez, «por favor, exponga la razón de su reclamo». Don Armando se puso de pie, lentamente, como si cada palabra que iba a pronunciar hubiese sido sopesada miles de veces. «Su señoría», dijo, «ese caballo, alado, es una propiedad registrada a mi nombre. Nació, fue entrenado y compitió bajo la posesión del criadero Santa Rufina. La marca en su hombro lo demuestra claramente. No sé cómo escapó del criadero, pero ahora quiero recuperarlo». «¿Tiene usted documentos que prueben su propiedad?», preguntó el juez. Don Armando sacó del bolsillo interior una hoja amarillenta, plastificada. Era el registro del caballo llamado Alado, con el sello rojo de la Asociación Local de Carreras,
Fechado 6 años atrás. Señora Aurelia, el juez se volvió hacia ella. Por favor, su respuesta. Ella no se levantó de inmediato. Abrió su cuaderno, lo colocó frente a sí, solo entonces se acercó con paso lento. Mirando directamente al joven juez, no tengo papeles. No compré al caballo. Lo encontré exhausto y herido en el bosque, después de una lluvia. Lo cuidé, día tras día. Él no habla, pero nunca se fue. Cada mañana abría la puerta, y él no se marchaba. No lo retuve con cadenas, sino con lo único que tenía, la confianza. Esteban guardó silencio un momento. ¿Tiene alguna prueba de que lo cuidó? Ella asintió y le entregó el cuaderno. Aquí está todo anotado, el día que lo encontré, la hinchazón en su pata trasera, como usé hojas de malva y sal para curarlo, las veces que no quiso comer, la primera vez que relinchó, la primera vez que movió la cola cuando me acerqué. Esteban pasó las páginas. La escritura temblorosa, pequeños párrafos con horarios, estados de ánimo del caballo, incluso un dibujo rudimentario de la silueta de sombra bajo el alero de una casa. Esto es un diario, no un historial médico, ironizó don Armando. Pero lleva el peso de un juramento honesto, replicó Esteban. Ahora, los testigos. Adelante, señor Bruno. Bruno salió de entre los bancos, con una fotografía en la mano. Habló con claridad. Había sido entrenador, había presenciado cómo maltrataban a Sombra, él mismo le abrió la puerta para que escapara, y conservó el cuaderno técnico de su época de entrenamiento. Mostró la foto, un caballo negro tendido en un establo, con las patas llenas de barro, los ojos cerrados como si hubiese perdido toda esperanza. Algunas personas del público exclamaron. La imagen no tenía color, pero la emoción que transmitía era brutalmente real. Señor Armando, preguntó Esteban, ¿puede explicar las marcas de látigo en el costado del caballo? Don Armando se quedó paralizado. Apretó con fuerza su bastón, los labios sellados, y no dijo nada. Después de un largo silencio, Esteban se levantó. Su voz sonó firme, ya no joven, sino con el eco de temporadas enteras de justicia dormida. La ley reconoce la propiedad. Pero en casos excepcionales, también escucha lo que va más allá del papel, el cuidado, la libertad, la voluntad de vivir. Sombra, o alado, ya no es una posesión. Es un ser vivo, con memoria, emociones y elección. Se volvió hacia la multitud, donde quiere estar. Es su derecho. Esa tarde, doña Aurelia se sentó de nuevo bajo el alero, junto a Sombra. No sonreía, tampoco lloraba. Solo remendaba una vez más el suéter de lana, como si intentara coser una parte del mundo que acababa de desgarrarse. En su libreta escribió una línea más. La justicia no es una espada. Es una aguja, pequeña, silenciosa, pero cuando escucha la verdad, puede remendar lo que parecía irremediablemente roto. Ese año, el invierno llegó tarde a Esperanza, como si el cielo también quisiera posponer algo que aún no estaba listo para suceder. No había nevado, pero la neblina matinal difuminaba el alero de la casa de doña Aurelia, como un recuerdo antiguo guardado con esmero en el fondo del tiempo. El manzano silvestre junto al porche había perdido casi todas sus hojas, dejando solo algunas manzanas tardías colgando entre las ramas delgadas, como vidas que aún resistían, tenaces, pero frágiles. Doña Aurelia caminaba más despacio, respiraba con más suavidad y dormía más. Sin embargo, curiosamente, su mirada brillaba más que nunca. Las arrugas que antes llevaban la angustia de los años ahora parecían letras escritas en el viento.
contando la historia de alguien que alguna vez tocó algo más sagrado que la vida misma, la conexión. Cada mañana, Bruno pasaba por su casa, ayudándola a quitar las malas hierbas, recoger leña y hervir agua. Ella sonreía, los ojos brillando tras los lentes rayados. ¿Sabes, hijo?, le dijo un día mientras Bruno untaba pomada en las patas de Sombra. Antes, creía que era solo una sombra desvaída a la espalda de otras vidas. Pero ahora, me siento como la última llama de una lámpara. No ilumina mucho, pero da el calor justo para que alguien se siente cerca. Sombra o alado, como Bruno solía llamarle, no se separaba ni un paso de ella. Se paraba junto a la ventana cada tarde, escuchándola leer viejos poemas, contar primaveras pasadas o simplemente susurrarle al viento. A veces, ella se preguntaba si el viento entendía, pero luego sonreía. Seguro que sí. Porque tú también estás aquí, Sombra. Día tras día, ella seguía escribiendo en su diario de cuero de oveja. Las últimas páginas no eran historias del pasado, sino mensajes para el futuro. Bruno, si un día me duermo bajo el manzano, no me despiertes. Deja que Sombra se quede, si así lo decide. Pero si quiere irse, no lo detengas. Ya fue una vez prisionero de las riendas, no permitas que el cariño lo encadene. Amar es permitir que aquello que amamos sea libre. Una tarde, casi al final del invierno, el viento silbó bajo el alero, trayendo consigo el olor de tierra húmeda y hojas secas. Ella estaba sentada bajo el manzano, una manta de lana sobre las rodillas y un libro abierto en la mano. Sombra yacía junto a ella, apoyando su gran cabeza en su regazo, como un niño dormido. Cuando Bruno llegó, el sol ya había pasado la cima de la montaña. «Abuela», llamó, pero no hubo respuesta. Solo el susurro del viento, suave, como una despedida final. Sombra no se movió. Seguía acostado allí, los ojos medio cerrados, como velando el sueño de su señora. Bruno se sentó en silencio. No lloró, ni se alarmó, porque sabía que en ese momento no había tristeza. No era un final, sino una puerta que se abría, dejando que un alma querida regresara al lugar al que pertenecía. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de doña Aurelia se extendió por todo el pueblo. Los habitantes de Esperanza no vistieron de luto, ni colgaron banderas negras. Llegaron a su casa con abrigos color tierra, trayendo pan, leche tibia y ramos de flores silvestres recogidas del campo. No venían a llorar, venían a dar gracias. Fue enterrada bajo el manzano, donde solía sentarse a remendar suéteres, leer libros, contar historias y cantar nanas a Sombra. No hubo ataúd lujoso, solo una sábana blanca, unas ramas de laurel y su diario puesto a un lado. En una lápida de madera sencilla, Bruno talló estas palabras: la última persona que supo amar sin condiciones. Sombra se quedó inmóvil bajo la lluvia. No relinchó, no pateó, solo permaneció allí como una estatua viva, dejando que el viento y la lluvia lavaran todo lo que quedaba. Alguien intentó acariciarlo, pero él no reaccionó. Solo bajó la cabeza, tocó la lápida una vez, luego se apartó y caminó hacia el bosque. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó, porque, como dijo alguna vez Aurelia, amar es permitir que aquello que amamos sea libre. Años después, la gente aún contaba que, en las tardes lluviosas, si uno se paraba bajo el alero cubierto de musgo verde de la antigua casa, podía escuchar el sonido de cascos de caballo a lo lejos, mezclado con el viento. Una sombra negra cruzaba el bosque del norte y luego desaparecía. Los adultos decían que era solo imaginación,
Pero los niños estaban seguros, era Sombra, que aún regresaba para velar los sueños de quien lo amó con el corazón más puro, Bruno, que ahora era el guardabosques del pueblo, seguía llevando consigo aquel diario de cuero de oveja. Cada vez que lo abría, el olor a madera, a medicina, a hojas y al tiempo lo envolvía, como un hermoso sueño del que uno no quisiera despertar. Finalmente, el viento volvió a soplar bajo el alero una vez más. Pero esta vez, no trajo frío. Trajo un susurro: no me he ido lejos. Solo me he convertido en eso sin nombre que tú aún puedes sentir. Y con eso, fue suficiente. Muchas gracias por tomarse el tiempo para seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.